Muy buenos días. Vamos a esperar que los alumnos ingresen. Están ingresando los alumnos. Entonces creo que hay problemas de conectividad. Buenos días, buenos días. Buenos días, Sara. Un nuevo año, un nuevo comienzo, un nuevo curso. Buenos días, ¿cómo están? Yo soy el profesor Oscar Ávila Velázquez. Conmigo llevarán el cargo de curso de historia segundo. Todos los días domingos, bueno, son 6 semanas así. De 11:20 a 12, que es el primer tramo. Y de ahí van a tener un ligero descanso a la partir de las 12 hasta 20 minutos nada más. Y de ahí de 12:20 a 1:40. ¿Ya? Voy a dejar mi correo más que todo para el envío de actividades. Y mi número de WhatsApp, ¿no?
La pregunta es, ¿no? ¿Por qué vamos a estudiar historia? ¿No? ¿Qué es historia? ¿Qué es historia para ti? A ver, ¿qué sería historia para ti en sí? ¿Qué es historia para ti? A ver, ¿qué es historia para ti? Ya, la disciplina. A ver, ¿qué más? ¿Por qué estudiamos historia? ¿Por qué crees que estudiamos historia?
¿no? A ver, la pregunta, ¿por qué estudiamos historia? Pasado, presente y futuro, ¿no? Todo lo que vemos en historia, pasado, presente y futuro. ¿A qué se deberá ver? Historia, ¿no? Es la narración de los sucesos del pasado, generalmente los de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en el humano. Asimismo, es una disciplina académica que estudia dichos acontecimientos. A la ciencia disciplina académica también se le denomina historiografía. Para distinguirla de la historia entendida como los hechos objetivos sucedidos, es una ciencia social que debido a su clasificación y método, pero si no se centra en el humano, puede ser considerada como una ciencia natural, especialmente en un marco de la interdisciplinaridad. De cualquier forma, forma parte de la clasificación de la ciencia que engloba las anteriores dos, es decir, una ciencia fáctica, también llamada factual. Su propósito es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado, e interpretarlos ateniéndose a criterios de la mayor objetividad posible, aunque la posibilidad de cumplimiento de tales propósitos y el grado en que sea posible son en sí mismo objeto de estudio de la historiología o teoría de la historia, como epistemología o conocimientos científicos de la historia. Predomina historiador, historiadora, a la persona encargada del estudio de la historia. El historiador profesional se le concibe como el especialista en la disciplina académica de la historia. El historiador no profesional se le suele denominar cronista. ¿Mm? La palabra historia deriva del griego iotopia, que se traduciría como investigación o información.
Conocimiento adquirido por investigación, del verbo iotopio que significa investigar. De allí pasa al latín historia, que en castellano antiguo evolucionó a historia, como lo atestigua el título de la Historia de España de Alfonso X el Sabio, y se reintrodujo posteriormente en el castellano como un cultismo en su forma latina original. La etimología remota procede del protoindoeuropeo Wictor. A su vez se llama historia del pasado mismo, incluso puede hablarse de una historia natural en la que la humanidad no estaba presente, que se utilizaba en oposición a la historia social para referirse no solo a la geología y a la paleontología, sino también a muchas otras ciencias naturales. La frontera entre el campo al que se refiere tradicionalmente este término y de la prehistoria y de la arqueología son imprecisas. A través de la paleoantropología y que se pretende complementar la historia ambiental o ecohistoria, y actualizarse con la denominada gran historia. El uso del término historia lo hace equivalente a cambiar en el tiempo. En este sentido se contrapone al concepto de filosófico equivalente a esencia permanencia, lo que permite hablar de una filosofía natural en textos clásicos y en la actualidad, sobre todo en medios académicos anglosajones, como equivalente a la física para cualquier campo del conocimiento. Se puede tener una perspectiva histórica, el cambio bien filosófica, su esencia de hecho puede hacerse eso para la historia misma y para el tiempo mismo. En este sentido, todo el proceso de relación con el presente hace alusión al tiempo y a su cronología, por tanto, tener historia. Dentro de la popular división entre ciencias y letras humanidades se entiende a clasificar la historia entre la disciplina humanística junto con otras ciencias sociales. Incluso si la guía considera como un puente entre ambos campos al incorporar la metodología de estas a aquellas. No todos los historiadores aceptan identificación de la historia como una ciencia social, al considerar una reducción sus métodos objetivos comparables con los del APES y se basan en la imaginación. Los partidarios de su condición científica son la mayor parte de los historiadores de la segunda mitad del siglo XX y del XXI. Buena parte de ellos lo hicieron desde una perspectiva multidisciplinar, mientras que los demás citados lo hacían a su vez con anterioridad y con otras como la sociología y la antropología. Esto no quiere decir que entre ellos hayan alcanzado una posición común sobre las consecuencias metodológicas de la aspiración de la historia al rigor científico, ni mucho menos que proponga un determinismo que al menos de la revolución einsteiniana de comienzo del siglo XX proponen en las llamadas ciencias duras. Por su parte, los historiadores menos proclives a considerar científica su actividad tampoco defienden un relativismo estricto que imposibilitaría de forma el conocimiento de la historia y en su transmisión. La utilización que hace la historia de otras disciplinas como instrumento para obtener, procesar o interpretar datos del pasado permite hablar de ciencias auxiliares de la historia de la metodología muy diferente, cuya subordinación o autonomía depende de los fines a los que estas mismas se apliquen. La historia como disciplina académica, el registro de anuales y crónicas fue en mucha civilización un oficio ligado a un cargo institucional público, controlado por el Estado. Sima Qian inauguró en esa civilización los
los registros históricos oficiales burocráticos. La crítica del musulmán Ibn Khaldun, ¿no?, a la manera tradicional de hacer historia no tuvo consecuencias inmediatas y se le considera un precedente de la renovación de la metodología de la historia y de la filosofía de la historia que no se inició sino hasta el siglo XIX, fruto de la evolución historiografía en Europa occidental. Entre tanto, los cronistas oficiales castellanos y de Indias dieron paso en España ilustrada del siglo XVIII, a la fundación de la Real Academia de la Historia. Instituciones similares existen en otros países. La docencia de la historia en la enseñanza obligatoria fue una de las fases de construcción nacional desde el siglo XIX, proceso simultáneo en la proliferación de las cátedras de la historia en las universidades, inicialmente en las facultades en letras, filosofía y con el tiempo en facultades propias de la geografía e historia, disciplina cuya proximidad en metodología es una característica por la transición académica francesa y española, y la creación de todo tipo de instituciones públicas y privadas, clubes históricos, sociedades históricas, muy habitualmente medievalistas, respondiendo al historicismo propio del gusto romántico, empeñado en la búsqueda de elementos de identificación nacional, así como publicaciones dedicadas a la historia. En la enseñanza media de la mayor parte de los países, los programas de historia se diseñaron como parte esencial del currículum, en especial agregación de las historias presentes en los lycées franceses. Desde 1830 adquirió con el tiempo de un prestigio social incomparable, con los cargos similares en otro sistema educativo y que caracterizó el elitismo de la escuela laica republicana hasta finales del siglo XX. A este proceso de institucionalización siguió la especialización y subdivisión de las disciplinas con diferentes sesgos temporales, de cuestionable aplicación fuera de la civilización occidental, historia antigua, medieval, moderna, contemporánea. Estas dos últimas habituales en la historiografía francesa española no suele subdividirse en la historiografía anglosajona, raciales, ¿no? Y ahora digamos, ¿cuál sería tu concepto, ¿no?, para poder alinear el pasado, presente y futuro, según historia?
La historia, ¿no? Estudiamos hechos que ocurrieron en el pasado, ¿no? Estudiamos en el presente, estudiamos hechos que ocurrieron en el pasado. ¿Para qué? Para tener un mejor futuro. ¿A qué se debe esto? Como dicen, ¿no? Hay una frase que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. ¿Ya? El que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Pero sí, a ver, y ahora acá, historia segundo, ¿en qué parte de la historia nos vamos a ubicar, no? Con respecto a Perú. Con respecto a Perú, nos vamos a ubicar a la invasión y conquista del Tahuantinsuyo. ¿De quién fue el error? ¿Cuál fue el error, digamos, no? ¿Cómo así lo de Incas se dejaron vencer tan fácilmente?
En Tahuantinsuyo. En Tahuantinsuyo. ¿Qué podemos decir nosotros del Tahuantinsuyo, no? Bueno, algo que se te venga a la mente con respecto al Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, localización, abarca toda la parte central y occidental de América del Sur. Es una extensión de 2 millones kilómetros cuadrados. Su capital fue el Cusco, el centro u ombligo del mundo. Sus límites, por el norte limitaba con río Uncasmayo o Azul en Colombia, por el sur con río Maule o río Biobío en Chile, en el este ceja de selva alta, en el suroeste Tucumán, Argentina, y por el oeste, pues no, con el Océano Pacífico. La división territorial realizada por Tupac Yupanqui en el Chinchilluyo, ¿no? El noroeste del Cusco, región Trujillo, Tigrillo. En Collasuyo, sureste del Cusco, región Llama. Y el Antisuyo, noroeste del Cusco, región Jaguar. En el Contisuyo, sureste del Cusco, región Condo. En la origen real, es una población que emigró desde el sur, desde la meseta del Collao, llegan al Cusco y van a tener alianzas o guerras con los pobladores oriundos. En ese tiempo dominaba Ayarmango. Tiene influencia de Wari, sí. ¿Y cuáles son las leyendas que siempre nos cuentan, ¿no? Acerca del origen de Tahuantinsuyo? A ver, acuérdate las leyendas.
Bueno, van a tener un pequeño descanso. De ahí vuelven a unirse 12 y 20. Ya a las 12 y 20 se vuelven a unir otra vez. Sí, un pequeño descanso van a tener. Ni bien acaba el minuto, se vuelven a unir. Con el mismo link nomás que se les envió. Sí, con el mismo link que se les envía, con ese mismo se vuelven a unir. A ver, ¿no? A ver, 100 minutos. La leyenda de los hermanos Sayer. De la comarca del Pacaritambo, ¿no? Posada de la Producción, Posada del Amanecer, del centro de Taputoco, salieron los hermanos Ayer. Ellos eran cuatro varones: Ayer Manco, Ayer Cachi, Ayer Ucho, Ayer Auca, y estaban acompañados por sus cuatro hermanas y esposas: Mama Oyo, Mama Guapo, Mama Guaco, Mama Cora y Mama Ragua. Los hermanos sintieron envidia de la fuerza de Ayarcachi y lo encerraron en Taputoco. Posteriormente, Ayarucho se convirtió en piedra en el cerro Guanacaure, y a Ayaraucas le sucedió lo mismo en el Inti Cancha. Por último, Ayarmanco, acompañado de sus hermanas y esposa, fundó la ciudad del Cusco. Te vuelves a unir con el mismo link que se les envió. A las 12 y 20 te vuelves a unir.